Continuamos con más información en este reporte H porque Federico Doring es el nuevo coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que agradezco que hoy esté con nosotros aquí en Reporte H para platicarnos sobre el panorama y los retos que va a enfrentar en este nuevo encargo en el Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Muy bien, Blanca, ¿cómo estás? Gusto de verte. Gracias. Oye, pues hace algunas horas ya te eligieron a ti como el nuevo coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, en el Congreso. ¿Cuáles son los retos? ¿En qué te vas a poner a trabajar ya desde el minuto 1? Mira, hay que hacer dos cosas urgentes. La primera es darle conducción al Congreso, porque el PAN es quien encabeza la Junta de Coordinación Política. Esta persecución política que originó el cambio en la coordinación, pues tiene hoy, en este momento, al Congreso sin alguien que encabece esa Junta. Hay que tratar de reconducir el diálogo con un gobierno que no dialoga, que no se reúne. Tú no vas a ver nunca en redes sociales una foto de algún secretario haciendo política con legisladores, cuando menos del PAN. Muy difícilmente nos reciben los secretarios del gobierno de la ciudad. Entonces, lo primero que hay que hacer es un esfuerzo por tratar de que vuelva la política y a la par de eso, pues hay que seguir señalando los errores del gobierno. Estas notas, por ejemplo, que ustedes sacaron muy interesantes, la fuga de agua de un mes en la colonia Culco, que no pasa nada, la persona de alta tensión hoy que tuvo el incidente vial, esas cosas que la oposición está para señalar. El que nosotros señalemos lo que no funciona del gobierno no es un asunto doloso, es la gente que no votó por Morena, votó por el PAN para que hiciera eso, para que fuera un contrapeso. El gobierno eso lo entiende como un acto de sabotaje o de guerrilla electoral, y por eso se ha desatado esta persecución política. Pero por un lado no nos vamos a callar, tenemos que ir señalando lo que haga mal el gobierno para corregirlo, pero por otro lado también estamos obligados a trabajar por la ciudad en las cosas buenas. Entonces va a ser un poco ambivalente, ¿no? Claro, diputado, ¿se les ha complicado su labor como diputados en el Congreso de la Ciudad de México por esto que tú señalabas, que hay momentos en los que pues no los reciben los secretarios de la Ciudad de México, del gobierno capitalino? Se nos complica muchísimo. Te pongo un ejemplo concreto. Van 2 años que nosotros pedimos en las comparecencias a los funcionarios que presentan el proyecto de presupuesto una reunión de trabajo para... A ver, ciertamente la ciudad la ganó Morena legítimamente en 2018, pero no es la única visión. ¿No? Nosotros hemos buscado reuniones para que la forma de pensar de quienes no votan por Moreno pues también se refleje en alguna forma presupuestal. Y van 2 años que concretamente se nos dice que sí, y cuando buscamos el cuándo y la fecha, nunca se materializa la reunión, y lo que se nos dice es pues, que tienen instrucciones de que no pueden platicar con el PAN concretamente hasta que no lo sancione o avale algún otro funcionario. Se nos da a entender que esa otra ventanilla es la Secretaría de Gobierno, pero te puedo decir y retar a que alguien me desmiente del gobierno, que llevamos 2 años tratando de dialogar para sacar un presupuesto de consenso, y 2 años donde el gobierno dice al PAN ni lo escucho, ni lo veo, ni le voy a tomar en cuenta un solo planteamiento. Y en la Cámara de Diputados está igual el asunto, es decir, ¿es complicado ser oposición en estos momentos en el Congreso? Es complicado, aunque ahí no está esa situación, o sea, ahí sí se dialoga, hay veces que se logra evitar la crispación, pero ciertamente nuestro diálogo como oposición con el gobierno es casi nulo. Es una decisión que ha tomado el gobierno que a mí me parece completamente errónea y que va en contrasentido con lo que es la vocación democrática de la ciudad, una ciudad que siempre ha sido el faro de luz, ¿no? La que ha innovado en materia de democracia, la que debería ser por su pluralidad la más diversa en formas de pensamiento, y reflejarse eso en un diálogo que no tuvieran otras entidades federativas. Ciertamente no lo es, así lo decidió el gobierno de la ciudad, yo lo lamento muchísimo. Nosotros seguiríamos poniendo la voluntad de diálogo, pero si no hay diálogo con el gobierno, lo habrá con sus legisladores. A veces hemos logrado ponernos de acuerdo, y bueno, cuando menos yo trataré de que no se crispe y no se dañe más el tejido legislativo, porque ya el gobierno ha dañado casi irremediablemente la relación con el PAN. ¿Han pedido alguna reunión, algún acercamiento incluso con la cabeza del gobierno de la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum? Si ya me dices que hay muchos momentos en los que los secretarios no los reciben, tal vez la jefa de gobierno podría tener otro panorama u otra actitud. Pues habría que concederle a ella el beneficio de la duda. Con ella abiertamente no hemos solicitado la reunión, pero en su último informe le dijo el diputado Ricardo Rubio en tribuna que teníamos pendiente una reunión con Guillermo Calderón, el director del metro, desde diciembre de 2021. Desde 2021 yo presenté un punto de acuerdo que aprobó el Congreso para cuando iban a trasladar
lo que se quemó de la subestación de Buen Tono y el C5 a la nueva sede, ¿no?, del monitoreo del PCC, el Puesto Central de Control, desde esa época, Blanca. Te estoy hablando de diciembre de 2021. Y no hemos logrado tener una reunión de las inquietudes de los diputados y diputadas del PAN con la diputada Ana Villagrán o el diputado Diego Garrido, que están preocupados por muchas cosas que suceden en el metro, para no hablar de un servidor, y nomás no se da una reunión. Es increíble que en los problemas que tiene el metro no pueda el PAN conocer qué está mal, qué está haciendo el gobierno de la ciudad, aportar ideas y ser factor de solución. Te pongo un ejemplo concreto. Presume la doctora Sheinbaum que invirtió más de 38,000 millones de pesos en el rescate de la línea 1. Es cierto, pero en esa ocasión sí hubo transparencia y el PAN votó a favor del PPS, que comprometió participaciones federales de la ciudad durante muchos años. Cuando hemos tenido información, cuando el gobierno ha dialogado con el PAN, hemos votado a favor. Y se pueden generar acuerdos. ¿No? Y se puede llegar a acuerdos. El problema es cuando el gobierno solo busca a sus aliados electorales y trata de avasallarnos política y legislativamente. No nos hemos dejado, no nos vamos a dejar nunca. Pero bueno, a mí que me toca ahora encabezar la Junta de Coordinación Política, y eso es una responsabilidad no partidista. Sí, claro. Entonces yo tengo por ese lado que buscar que haya diálogo y que prevalezca la política con todas. Aprovecho este espacio para, ojalá y la jefa de gobierno logre persuadir a los funcionarios de que cambien de actitud. Pero yo tengo que buscar eso en paralelo. Sí. Por otro lado está mi convicción partidista, y mi convicción partidista es que el gobierno ha investido políticamente y tiene una persecución en contra del PAN. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el PAN era antes, por ejemplo, aquí en Benito Juárez, una plaza perdida electoralmente, que no ponía en riesgo conservar la jefatura de gobierno, pero ahora la alianza, ¿no? El PAN, la alianza en su conjunto, digamos en términos, si me permites, ya desembarcaron las trompas en Dunkerque, entonces ya hay un riesgo de que caiga París, ¿no? Y entonces están muy preocupados, ya han reaccionado de una forma muy equivocada, muy rupestre, que me rebasa a mí, que nos rebasa a los legisladores. Es un asunto que tiene que ver con la posibilidad real de perder la ciudad en 2024, pero ojalá y eso no siga contaminando la relación al grado de que no podamos ni siquiera sentarnos en una mesa a platicar que podemos hacer juntos por la ciudad. Totalmente. Has mencionado en varias ocasiones, diputado, persecución. Otros diputados han dicho persecución política y frente a esto han dicho incluso trabajo y resultados. ¿Qué está pasando incluso con uno de tus compañeros, Christian von Roerich, que en estos momentos pues no está ya fungiendo su responsabilidad como diputado en el Congreso de la Ciudad de México? Que incluso pues en el pasado se pidió también una solicitud de licencia permanente y la rechazaron. Pues sí, quedaron en la incongruencia, como tú bien señalas, de pedirle que se separara del cargo. Cuando él intentó hacerlo, hay una fracción específica de la ley que dice que tú te puedes separar de un cargo para tu defensa jurídica. Él pidió separarse del cargo para poderse defender de tiempo completo de las imputaciones que le hace la Fiscalía y se la negaron, lo cual es inaudito, pero ya nada sorprende. Eso es claro que ha sido un caso de connotaciones políticas. Christian von Roerich está pagando los platos rotos del éxito electoral de la Alianza por la Ciudad de México en 2021, y de esto que te digo que es el PAN en Benito Juárez ya no es esa plaza perdida que tuvo la izquierda tantos años y que decía, bueno, pues si me permites la analogía, pues es como la suegra, ¿no? Nos toca vivir con la suegra, no la escogimos, pero ahí está y ni modo, vamos a convivir con ella, llevar la fiesta en paz. Cuando ya pasamos de ser esa suegra que ahí está y que ni modo, hay que convivir con ella, a ser una opción real de gobierno, cambió la ecuación. Y entonces han venido utilizando la Fiscalía como brazo político, para mi pesar y para lo que buscábamos en la reforma cuando fuimos diputados federales de las Fiscalías Autónomas. Y tiene que ver con eso. Y Christian es el que está pagando esos platos rotos. ¿Por qué? Porque era el coordinador, era el rostro visible de esa oposición, el rostro más tangible de la posibilidad real y de un nuevo PAN en el Congreso, porque obviamente con más votos, con más diputados de oposición, pues hay nombramientos, hay leyes que ahora sí podemos detener, que no podíamos detener los primeros 3 años. Entonces, él es víctima de esa persecución y tratan de mandarnos a todos un mensaje de intimidación, de amedrentarnos a través de las canales. Al alcalde actual. No, y a cualquiera. Bueno, contra Taboada sí, pero lo harán contra cualquiera que levante la mano, ¿no? Y que cometa el pecado de levantar la voz. Ellos quieren una oposición que levante la mano y que tenga derecho a aspirar a gobernar la ciudad, pero sin criticar. Quieren una oposición dócil, que les gane en las urnas, pero sin criticarles, sin señalarles sus errores. Entonces, cuando pasa algo trágico en el metro,
y el PAN señala que algo pasó mal y el tiempo nos da la razón, porque a ver, esta reunión que está pendiente era porque el sindicato tenía dudas de la viabilidad de la transición del puesto central de control al C5. Y uno de los factores que el tiempo tristemente nos dio la razón en el incidente de la Potrero es falta de mantenimiento, cosa que siempre señalamos, el sistema Tetra de comunicación que no sirve y que lo señalamos a tiempo, y el riesgo de un nuevo puesto central de control con un monitoreo poco profesional. Todo eso que nos preocupaba se terminó consolidando ahí. Diputado, con todo esto que me estás contando, ¿cómo está el Partido Acción Nacional hoy en la Ciudad de México? ¿Unido? ¿Los pues debilitó o los destanteó un poco todo esto que está pasando con estas persecuciones? No, estamos unidos, estamos conscientes de que esto es una canallada porque tienen temor. Cualquier encuesta que veas tú cada semana hace que la ciudad se sepa en empate técnico y eso los tiene muy inquietos. Nosotros vamos a seguir por la misma línea que vamos. Y bueno, nos vamos a tardar, sí, nos vamos a tardar. Yo estoy seguro que FON se va a tardar algún tiempo, pero alguna justicia electoral vendrá, que donde el tribunal, en un juicio que él metió, le tenga que obligar a Morena a volverle a conceder la oportunidad de tener la licencia. Y también al tiempo los tribunales habrán de demostrar, como en el caso de Alejandra Cuevas o en el caso de otros emblemáticos abusos de poder de gente que no tenía por qué estar vinculada al proceso, que esto fue una canallada y que como tal deberá ser valorada en la historia. Pues ahí lo tenemos, Federico Doring, quien es actualmente el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, mucha suerte, porque entiendo que tienen muchas cosas que pues están, ¿no?, ahorita en la agenda legislativa para trabajar los próximos meses en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por estar esta tarde con nosotros. No, a ti. Gracias y esperemos estar platicando cosas mejores para la ciudad en las próximas entrevistas. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias.